Buenas, chicos, vamos a empezar a hablar un poco de estequiometría y reacciones. Vamos a hacer rápidamente un pequeño reconto para hablar de que, ¿se acuerdan? Decíamos que mol tenía básicamente tres implicancias. Estas implicancias de mol eran como masa, que dijimos que si era una sustancia atómica, era el peso atómico relativo expresado en gramos. Y si era una sustancia molecular, entonces el peso molecular relativo expresado en gramos. Y siempre recordamos que el peso molecular relativo es la sumatoria de los pesos atómicos relativos multiplicados por la atomicidad. ¿Sí? Esto lo conocíamos bien. Después decíamos que mol también tenía una implicancia cuando hablábamos de la cantidad, un mol de una sustancia en estado gaseoso, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura, esto es, presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin, decíamos que el volumen que ocupaba un mol de gas es 22,4 litros. Y la otra implicancia era como multiplicidad, ¿sí? Multiplicidad. Pero decíamos que esta multiplicidad es Na. ¿Qué significa? Al igual que una docena son 12, Na es 6,023 por 10 a la 23 partículas. Y estas partículas podían ser átomos, podían ser moléculas, podían ser iones o podían ser cualquier tipo de partículas subatómicas. Llámese esto electrones, neutrones, protones. Y habíamos dicho también que de estas tres implicancias se derivaban obviamente las ecuaciones que decíamos que el número de mol era igual a la masa de una cierta sustancia, entendiéndose siempre como sustancia una clase particular de materia, sobre su peso molecular. Recuerden que peso molecular nos referimos, cuando lo decimos a seca, y esto es importante en la jerga, cuando decimos peso molecular nos estamos refiriendo a mol, o sea, otra vez más, al mol como masa, que en los casos de ser una sustancia atómica, era el peso atómico relativo expresado en gramos, y de ser una molecular, el peso molecular relativo expresado en gramos. Después, la otra forma de calcular el número de moles cuando teníamos un gas era que el número de moles ocupados, digamos, que de un gas que ocupa un cierto volumen era igual al volumen de ese gas expresado en litros sobre 22,4. Y después, en la otra implicancia, como multiplicidad, decíamos que el número de moles se calculaba como el número de partículas sobre Na, o sea, el número de Avogadro. ¿Sí? Esto daba lugar, ¿se acuerdan? A un pequeño esquemita que yo les había hecho, si ustedes recordaban bien, que era este triangulito, que en realidad pone que como número de mol está en el centro de todo, número de moles es igual a masa sobre peso molecular, pero también es igual al volumen en litros, y esto es importante porque el volumen se lo pueden dar en otra cosa y lo tienen que expresar en litros, sobre 22,4, y la otra implicancia es número de partículas divididos Na, entendiéndose que Na es el número de Avogadro, ¿ok? Entonces, de esto se deducen algo muy, muy importante. Fíjense, decimos, número de partículas es igual a masa sobre peso molecular, y de acá tenemos que, entonces, masa, que es algo que normalmente vamos a ocupar, ¿cuál es la masa de una sustancia? Es igual al número de moles de esa sustancia por el peso molecular. De la otra implicancia muy común que nosotros veamos, que si yo tengo que el número de moles es el volumen ocupado de un gas
en litros, entonces normalmente ese volumen en litros lo voy a poder calcular, si conozco el número de moles, por 22.4. Y en el caso del número de moles con respecto a las partículas va a ser número de partículas sobre Na, de tal manera que el número de partículas, y entiéndase que el número de partículas, otra vez, puede ser moléculas, puede ser átomos. Acuérdense que número de partículas es el número de esas pequeñas partículas, nada más. Es igual al número de moles por 6,023 por 10 a la 23, que claramente es Na. Estas son las implicancias de mol, importantísimas, ¿sí? Chicos, vamos a ver la parte de estequiometría, porque queremos llegar a la estequiometría de reacciones. Dijimos que la estequiometría es la cuantificación de las reacciones, y ahora lo que queremos ver son las 4 leyes ponderares. Cuatro leyes ponderares. Dijimos que la primera es ley de Lavoisier. Y simplemente lo que dice la ley de Lavoisier es que es la conservación de la materia. La materia no se crea ni se pierde, sino que se transforma. Si A más B da C más D, entonces lo que dice Lavoisier es que la masa de los reactivos, o sea, de A más B, es igual a la masa de los productos, o sea, la masa de C más D. Simplemente, tranquilamente, esta es la ley de Lavoisier. Después seguimos con la segunda ley, la ley de Proust. Ley de Proust, o ley de proporciones simples. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Y se dice que, supongamos que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar 36 gramos de agua, que es lo que sucede justamente en esta reacción balanceada. Entonces, si yo tengo que poner 8 gramos de hidrógeno, entonces proporcionalmente, si estoy duplicando la cantidad de hidrógeno, voy a tener que duplicar la cantidad de oxígeno. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si 4 reacciona con 32, 8 reaccionará con 64. Y estamos hablando de la proporción es exactamente la misma, ¿sí? Si dividimos 32 dividido 4 nos da 8, y si dividimos 64 dividido 8 nos da exactamente 8. Por lo tanto, son proporciones simples, ¿sí? Bien, me voy ahora a la ley de Dalton. Ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Es ley de proporciones múltiples. Y esto se da cuando tenemos dos elementos que se combinan entre sí para dar distintos productos. Tal es el caso de la formación de los anhídridos del cloro. ¿Recuerdan? El cloro podía reaccionar con más 3, más 1, más 3, más 5 y más 7, formando justamente el anhídrido hipocloroso, el anhídrido cloroso, el anhídrido clórico y el anhídrido perclórico. Voy a obviar aquí las reacciones de formación, pero sabemos que estas son las fórmulas. Fíjense qué dice la ley entonces de Dalton. Cuando dos elementos se combinan en sí para dar distintos productos y uno de ellos se mantiene en forma constante su masa, por ejemplo el cloro es 2, entonces las proporciones del segundo elemento son simples. Miren, esto es 1, 3, 5 y 7. Son relaciones simples. Fíjense, esto es 2 a 2 y esto es 1 a 3. Y si los vamos comparando, siempre son proporciones simples. 1, 3, 5 y 7. Números enteros y positivos. ¿Sí? La cuarta ley, la ley de Richard. O ley de proporciones equivalentes. Esta ley simplemente dice que si yo tengo dos compuestos, por ejemplo, dos elementos, se combina oxígeno más calcio, y
¿Qué forma? Óxido de calcio. Bien, si se combina carbono y oxígeno, se combinan, esta proporción es 1 a 1. Fíjense, carbono y oxígeno es 1 a 2. Entonces, si se combinaran carbono, estamos de acuerdo, miren, oxígeno y calcio, oxígeno y carbono, y ahora los dos entre ellos, o sea, calcio y carbono. ¿Y la proporción que espero cuál es? Y los equivalentes aquí son entre ellos oxígeno y calcio. Por lo tanto, debería ser, en este caso, también así. 1 a 2. Proporciones equivalentes. Si si calcio con oxígeno 1 a 1, carbono con oxígeno 1 a 2, carbono con calcio también 1 a 2, porque es como decir que el calcio es equivalente al oxígeno. Básicamente esto sería.